verdad. Ahora sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer el 1.8. Antes de esto, tengo que compartir el share screen. Ok. Ok. Ejercicio 1.8. Solo voy a hacer los dos primeros ítems y después es el mismo esquema que se repite. Entonces, el A es calcular la integral de 1 a 5 de la parte entera de x cuadrado. Discúlpeme, profe, recuérdeme que es parte entera de Sí, x cuadrado. está en el programa. Gracias. Ok, entonces yo recuerdo que la parte entera, acá, la parte entera de un número real es el entero inferior más cercano. Es decir, la definición es que la parte entera, entonces recordatorio, el recordatorio es que por definición la parte entera para todo x en R, la parte entera es la parte entera inferior. Hay dos partes enteras, hay la inferior y la superior. Esta es la inferior. Es un entero natural, es un entero relativo, puede ser negativo. Y además tenemos que la parte entera de x siempre es menor o igual a x y es estrictamente menor que la parte entera más 1. Es decir, esto siempre es un entero y es el entero inmediatamente menor o igual a x. Esto define la parte entera. Por ejemplo, ¿cuál es la parte entera de 0? Es 1. No. ¿Cuál es el entero más cercano de 0? Es 0. Acá la trampa es que no hay que cambiar el entero. La parte entera de un entero siempre es el mismo entero. La parte entera de 0,1 es 0. La parte entera de 0,5 0. 0. Parte entera de 0,9999 0. es 0 también. Parte entera de 1, 1. 1, etc. ¿Ok? Ojo, hay una pequeña trampa. Parte entera de menos 0,1 Menos 1. es menos 1 porque es el entero justo inferior. ¿Ok? Ok, entonces sabemos lo que es la parte entera. Entonces, la integral, si yo escribo, por ejemplo, voy a escribir CA. Perdóneme, pero una pregunta. En el caso del 0,999, el entero más próximo es 1. No, es el interior Perdón, inferior. claro, claro, el Inferior. anterior. Siempre Claro. inferior, anterior. Bien, Siempre claro, inferior. gracias. Ok. Entonces, la cosa interesante es que hay que ver... ups. Ok. Y yo quiero saber cuándo... Es claro que esta función f de x estamos integrando la función parte entera de x cuadrado. Esta parte entera, por definición, siempre es un entero. Entonces, lo que queremos saber es cuándo cambia. Y las cosas cambian cuando x cuadrado cambia de entero. Entonces, por ejemplo, podemos decir que es decir, si x pertenece al intervalo 0, 1 cerrado, ¿qué se puede decir sobre f de x? Es decir, Que siempre vale 0. siempre vale 0, porque sabemos que la parte entera de x cuadrado será entre 0 y 1, menor que 1, entonces valdrá 0.
Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a cambiar la próxima vez? Es entre 1 y 1 y qué? 1 y raíz de 2. Porque cuando x está entre 1 y raíz de 2, x cuadrado está entre 1 y 2. Entonces, ¿cuál es el valor de la parte entera? 1. 1. ¿Entienden? Y después va a pasar entre raíz de 2 y raíz de 3. ¿Ok? Va a valer 2. Y después entre raíz de 3 y raíz de 4, pero raíz de 3, raíz de 4 es 2. Tendremos 3. Y pienso que me equivoqué porque... sí, esto está bien, no me equivoqué. Después, entre 2 y raíz de 5, la parte entera de x cuadrado será 4. ¿Entienden? Y después voy a seguir hasta llegar a 5 porque lo que nos interesa es el área entre 1 y 5. ¿Ok? Entre raíz de 5 y raíz de 6 tendré esto. Ok, disculpa, hay muchos casos. Raíz de 6 y raíz de 7 tenemos 6. Después raíz de 7, raíz de 8 tenemos 7 acá. Raíz de 8 hasta 3. Acá tenemos un montón de casos. Es un 3, no es raíz de 3. Tenemos Profe. 8. Sí. En la parte A, me parece que está haciendo el B. La parte A es parte entera al cuadrado. Ah, me equivoqué. Disculpa. Entonces estoy haciendo el B. ¿Ok? Ok, estoy haciendo el B. No voy a cambiar mi letra porque ya empecé el ejercicio. Y después haré el A. Estoy haciendo el B. Pero ojo que el B es de 2 a 3. Ah, es de Hay 2 a algunas- 3. Ok. Sí. Ah, es mucho más fácil ahora. Yo me decía que estaba un poquito largo. Ok, de 2 a 3. Y de hecho, ya está. Porque entonces hay que ir de 2 a 3. Los casos que nos interesan son estos. De 2 a raíz de 5, la parte entera de x cuadrada vale 4. De raíz de 5 a raíz de 6 tengo esto, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo con este análisis? Lo que digo Sí. es que tenemos la función constante por trozos. ¿Ok? Es una función constante por trozos. Entonces, ¿cómo es una función constante por trozos? Vamos a calcular el área. El área de la función es la amplitud de este intervalo por 4 más la longitud de este intervalo por 5, etc. Es decir, la integral es igual a raíz de 5 menos 2 por 4 más raíz de 6 menos raíz de 5 por 5, etcétera. Y hay que hacer, y se termina por 3 menos raíz de 8 por 8. ¿Ok? Al final, ¿cuál es este, perdón? Es el B. El B. Ah, el B. Bien. El B, lo cambié. ¿Ok? Entonces, acá pueden ver que analicé, porque esta función tiene valores enteras. Entonces, es una función constante por trozos. Cambia regularmente de entero. Y acá la raíz cuadrada cambia porque la idea es que cuando estamos en 2, de 2 a raíz de 5, cuando x está entre 2 y raíz de 5, el cuadrado está entre 4 y 5, 5 excluido, entonces su parte entera vale 4 y no cambia. Entonces acá hay que entender que tenemos, acá quizás yo podría hacer un dibujo.
un dibujo falso, pero yo sé que a veces les ayudan los dibujos falsos. Tengo mi... que es horrible. Ya es horrible. Ok. Tengo una función. Ok. Y esta función que voy a analizar entre 2 y 3. Cambia muchas veces de valores. Lo que digo es que entre 2 y raíz de 5 vale 4. Acá hay raíz de 5. Entre raíz de 5 y raíz de 6 cambia de valor. Raíz de 7. ¿Por qué 2 y 4? ¿Por qué ¿Cómo? 2 y 12, 4? 3, disculpa, son 12, 3, me equivoqué. Raíz de 7 y después tenemos raíz de 8 y 3. Yo sé que acá la función vale 4. Después entre raíz de 5 y raíz de 6 vale 5. Y después entre raíz de 6 y raíz de 7 vale 6. Después vale 7 acá. Y en lo que queda vale 8. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? Se supone que X, o sea, estamos hablando de los reales, ¿verdad? ¿Sí? No me queda claro por qué el intervalo 2, raíz de 5, o sea, raíz de 5 con 6 sigue siendo en la parte entera, No, no, no es es la parte 5. entera del cuadrado. Si x Ah, está entre raíz de 5, no te bueno, olvides el cuadrado. Está sí, acá el no, cuadrado. sí, 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 Si es tienes verdad. x entre raíz de 5 y raíz de 6, x cuadrado está entre 5 y 6 y está bien. Y es ahora que tomamos la parte entera. Sí, 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 perdón. Esta razón que puse raíces acá para tener en cuenta el cuadrado que va a seguir. Sí, sí, me quedé La raíz. con el anterior y me mareé ahí, Ah, perdón. ok. Perdón, Ok. perdón. Entonces después lo que hay que hacer es calcular el área de todos estos rectángulos y sumarlas. Y acá vimos que es acá raíz de 5 menos 2 por 4, más raíz de 6 menos raíz de 5 por 5, más etcétera. Hay dos cosas que me olvidé. Y ahí se termina por 3 menos raíz de 8 por 8. Ya está. Y después pueden hacer las cuentas, va a ser horrible porque esto no se simplifica. Es decir, esta expresión es horrible, se va a simplificar muy mal, pero pueden dejar la expresión así. Es solo para ver si entienden lo que hay que hacer o no. ¿Ok? Y después voy a hacer la A, que era más sencilla, de hecho, pero me equivoqué, la hice al revés. Disculpa. Ok, ahora vamos a hacer la A. Y si yo me acuerdo bien, la A era entre... Ahora hago la A antes. Y la A era entre 1 y 5. Y el x cuadrado estaba afuera. Ok. Ahora es mucho más sencillo porque ahora son entre los enteros que cambian. Ok. Si x está entre, ahora, si x está en el intervalo 1, 2, ¿qué se puede decir sobre su raíz cuadrada? Su parte entera. Que vale 1. Vale 1. Entonces el cuadrado de su parte entera vale 1 también. 1 también. Ok. Ahora, si x está entre 2 y 3, su parte entera vale ¿qué? Vale 2. 2, Entonces, el cuadrado de su parte entera vale 4. 4, etc. Y ahora entienden que hay todos estos casos de 3, 4 a 5, de 3 a 4. Y acá tendré 3 cuadrado 9 y acá tendré 16. Ok. Entonces, la integral vale
cada intervalo acá pueden ver que cada intervalo tiene ancho 1. Entonces es 1 por 1 más 1 por 4 más 1 por 9 más 1 por 16. Es decir, 25 y 5, 30, algo así, ¿no? Si yo sé calcular bien, que es una hipótesis un poquito peligrosa, y me parece bien, 30. Entonces el A era más fácil porque en el A hacemos la parte entera antes del cuadrado, entonces solo tenemos que usar intervalos con fronteras enteras, porque aplicamos directamente la parte entera. Entonces, entre 1 y 2 sabemos que la parte entera no va a cambiar, entonces ni siquiera su cuadrado. Misma cosa, entre 2 y 3 la parte entera no va a cambiar, entonces el cuadrado de la parte entera tampoco va a cambiar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y al final se trata de calcular el área de la función. ¿Ok? Y no voy a hacer más cosas sobre el ejercicio 1.7 porque pienso que era el 1.8, disculpa. Pienso, los otros son cosas similares. Y después hay que entender lo que pasa. Son más técnicas, pero son cosas similares. ¿Ok? Entonces, ahora propongo que, no sé lo que dice. Sí, la diferencia es cuando aplica el cuadrado. Sí, pero en matemática el orden de las operaciones ya sabemos que es súper importante, ¿no? Normalmente es algo que conocen desde la primaria. Si intercambian dos operaciones, te puede cambiar todo de todo de todo. Entonces es normal que haya una gran diferencia. Es algo que ya sabemos. La matemática no es para la gente que se confunde el orden de las cosas. Cuando hacen matemática hay que cuidar mucho en el orden de las operaciones. Ok, y Francisco de León me contesta F y ahora no sé qué. Soy yo que tengo que interpretar. Ok, ahora 1.8, 2.3. 2.3 era en mi lista. 2.3. Ok, vamos a ver el 2.3. Sea f una función monótona creciente e integrable, probar que. Esto es súper interesante. Solo voy a hacer la primera desigualdad. La segunda es más complicada, hay que conocer el 3a. El 3a es un argumento que siempre vamos a usar. Ok. ¿Cuál estamos? Perdón, me perdí. ¿Cuál dijo que iba a hacer ahora? Ejercicio 2.3. Lo voy a escribir. Ok. Entonces, la letra, voy a copiar la letra. Es decir, sea f una función creciente integrable, probar que. Ok. Ok, y el A es una desigualdad horrible, pero es súper importante porque hay que verla de modo geométrico. Que la integral de k igual a 0 a n menos 1 de los f de k es menor o igual a la integral, yo supongo, de 0 a n, es tal cual. Ok. De f de t de t. Y esto es menor o igual a la suma de k igual a 1 a n de f de k. Ok. Ahora, para mí,
¿Ven esta desigualdad? ¿La entienden o no? Geométricamente. ¿Ven o no ven la desigualdad geométricamente? ¿A qué corresponde? Para mí esta desigualdad es obvia geométricamente. Ahora, lo que les ¿Son las falta... sumas inferiores y las sumas superiores? No. No entiendo lo que decís. Si son las sumas inferiores y las sumas superiores. No, de hecho, sí, se pueden ver como... De hecho, sí, tienes razón, son sumas inferiores y superiores. Pero ojo, en este práctico no nos interesa la definición formal de integral. Estoy de acuerdo que esto corresponde exactamente a una suma inferior y una suma superior. Esto es suficiente para contestar. Pero acá vamos a usar nuestra intuición geométrica. Geométricamente, ¿entendés lo que pasa acá o no? Pueden hacer un dibujo, cada uno, en su hoja de papel, un dibujo que explica por qué esto se cumple. Es Es como importante que ver las un cosas. rectángulo de uno menor que el siguiente. Como el área de Tal un... cual, tal cual. Vamos a hacer la figura. Voy a hacer la figura y van a ver que es súper sencillo. Ok. Annotate. Ok, voy a tomar esta cosa. Tengo que hacer la integral entre 0 y n de alguna función. 0 y n. Y esta función, por ejemplo, es creciente, entonces me hace algo así. Ok, esto es una función creciente. Ok, ahora yo puedo cortar mi intervalo en trozos. 1, 0, 1, 2, etc. 3, 4, etc. Hasta n-2, n-1. Acá, disculpa por las rectas borrachas. Ahora hay que poner OK. Entonces, lo que me interesa es este área. Es decir, este área acá. ¿Ok? De esta función. Y este área corresponde a esta cosa. Ahora yo tengo dos métodos para aproximar, hacer un valor, una aproximación de este área. Yo lo puedo hacer por defecto, diciendo que entre 0 y 1, este área es mayor o igual a este área rojo. Y esto es f de 0. Y es mayor o igual a este área. ¿Ok? Y este área. Acá es este área. Y al final se termina así. Este área. Y acá, este área. Y la suma de este área, este es 1 por f de 0. Este área de este rectángulo es 1 por f de 1. 1 por f de 2. 1 por f de 3. Hasta 1, que es esta amplitud, por f de n-1. Es exactamente esta suma. Entonces, ahora podemos ver que la parte en rojo es un área inferior o igual a la parte en negro. Entonces, esto justifica esta desigualdad. Ahora, ¿cuál es la desigualdad siguiente? Ahora vamos a hacer una aproximación por exceso. Acá hicimos en rojo una aproximación por defecto. Ahora vamos a hacer una aproximación por exceso. Podemos decir, ok, ahora la parte que me interesa, esta integral de esta función, es menor o igual a este rectángulo más este rectángulo más, yo sé que no está muy claro, pero este rectángulo, este va hasta por debajo,
este rectángulo, etcétera, más este rectángulo, más este rectángulo. Y ahora pueden ver que acá lo que hice era hacer 1 por f de 1 para obtener el área de este rectángulo, más 1 por f de 2, esto me da el área de este rectángulo, más 1 por f de 3, etc., hasta 1 por f de n menos 1, hasta más 1 por f de n, y es exactamente esta suma. ¿Ok? Entonces, geométricamente, solo haciendo la figura, se ve que acá esto representa el área de la curva en negro. Acá esto representa el área de los rectangulitos, la suma de las áreas de los rectángulos en rojo, que hace una aproximación por defecto de la curva. Y acá tenemos exactamente la suma de los rectángulos en azul, que me dan una aproximación de la curva por exceso. Y esto explica las dos desigualdades. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, y después son variaciones sobre el tema. Es decir, yo voy a hacer esto. Son variaciones sobre el tema y no hay nada más. Entonces, después hay que demostrarlo. Yo lo puedo demostrar, ahora vamos a demostrarlo, ¿ok? Demostración. Esto es la intuición, lo voy a demostrar. Se puede observar que la integral de 0 a n de f de t, la puedo cortar en n trozos. Es la suma de i igual a 0 a n menos 1 de la integral de i a i más 1 de f de t de t. ¿Ok? Y esto yo lo puedo decir que, pero como f es creciente, se puede decir que esto es menor o igual a la suma de i igual a 0 a n menos 1, la integral de i a i más 1, y yo sé que esta función f de t en el intervalo i más 1 es mayor o igual a f de i. ¿Ok? Y esto yo puedo calcular. Es la suma de i igual a 0 a n menos 1 de la integral de i a i menos 1. La integral es una función constante. Entonces, vale la longitud del intervalo que es 1 por el valor f de i. Es decir, es la suma de i igual a 1, 0, n menos 1. Pero en lugar de llamarlo i, yo lo voy a llamar k, disculpa. Para respetar la letra k. Ok, esto ya demuestra la primera desigualdad. Ok, tenemos la primera desigualdad. Vamos a demostrar la segunda. La segunda es similar. Tenemos esto, pero ahora podemos decir que es menor o igual a la suma. Acá yo uso el hecho que acá tenemos que f de t es mayor o igual a f de k y es menor o igual a f de k más 1. Cuando t está en este intervalo. ¿Ok? Entonces yo puedo decir también que es menor o igual a suma hasta n menos 1 de k igual a 0
la integral de k a k más 1 de f de k más 1 de t, y esto es la suma de k igual a 0 a n menos 1 de f de k más 1. Y si yo hago un cambio de índices, en lugar de decir k más 1 de 0 a n menos 1, puedo decir que es lo mismo que k de 1 a n. Es un cambio de suma, cambio de índice. Y ya está. Y esto me demuestra la segunda desigualdad. Y esto es una prueba formal. ¿Entienden? Es la misma idea como anteriormente, no cambia nada. Es decir, anteriormente hice un dibujo para entender lo que pasaba, pero acá son los argumentos geométricos que pasé de modo escrito. Y no tengo más la imagen, pero la imagen, el dibujo todavía lo tengo en mi cabeza. Es muy importante que tengan dibujos en su cabeza. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la intuición de la desigualdad en la segunda línea, por ejemplo? La segunda línea, digo que acá tengo que en el intervalo pertenece al intervalo k más 1, tienes que f de t, que es menor o igual a f de k más 1. Porque como la función es creciente, cada vez que crece, tiene un valor superior. Y como t es menor que k menos 1, tienes f de t, que es menor o igual a f de k más 1. ¿No? Es la noción de función creciente. Si t es menor o igual a k más 1, como f es creciente, f de t es menor o igual a f de k más 1. Entonces, en la integral, puedo reemplazar cada función. Si yo hago una mayoración, yo digo, ok, voy a decir que es menor o igual a a, yo reemplazo la función f de t que te hace esto. Yo te la reemplazo por una función más alta, que es la función constante igual a f de k más 1. ¿Ok? Y digo que f de t se puede reemplazar, es siempre inferior o igual a f de k más 1. Entonces, la integral acá es menor o igual a esta integral. Entonces, esta suma es menor o igual a esta suma. Ya está. Y después, esta sumatoria, ahora es una sumatoria de funciones constantes. Yo sé calcular esta integral y obtengo esto. ¿Esto conviene? ¿Qué hiciste ahí en los últimos dos pasos? Cuando dijiste que ibas a hacer el cambio de nombre de... Con cambio de índice, la idea es que acá yo digo, yo en lugar de hacer la suma de k, el problema es que yo hago la suma de los f de k más 1, quizás yo podría cambiar de índice. Una pregunta, ahí la idea es como que No, correcto el lugar, ¿no? déjame contestar la pregunta anterior, por favor. Con el cambio de variable, j es igual a k más 1. ¿Ok? Es decir, cuando k va de 0 a n menos 1, j, que vale k más 1, va de 1 a n. ¿Ok? Y esto es la segunda desigualdad, es un cambio de índice. Lo pueden ver de otro modo. ¿Esto les parece raro, este cambio de índice? ¿O no? ¿Lo qué? ¿Este cambio de índice, lo entienden o no? Se entiende. ¿Se entiende más o menos? Yo sé que cuando yo tenía su edad, a mí me costaba mucho hacerlo. Era una de las cosas que tenía más dificultades para hacer. Ahora me parece súper natural, pero cuando yo tenía su edad... Entonces se puede ver de otro modo. Se puede ver a mano. Esta sumatoria de k igual a 0 a n menos 1. ¿Ok? Y f de k más 1. ¿Qué es esto? Hay que ver. ¿Por qué terminó? ¿Cuál es el primer sumando? El primer sumando es 1. No, hay un f. F de 1. F de 1. ¿Cuál es el segundo sumando?
F2. F2, ok. Y el último sumando será F de n-1. Fn-1. N. F de n, porque es F de n menos 1 más 1. ¿Ok? Sí, está bien. Y ahora entienden que esto es exactamente que esto. Ahí va. Ahí se podría aplicar la fórmula N por N más 1 sobre 2. Ah, no. Es F de n. No Ah, es la es suma de F los de... enteros. Sí, sí, No sí, es sí. la suma de los enteros, es la suma de las imágenes de los enteros. ¿Ok? Yo ahí me perdí, no sé. ¿Por qué, si, como es la sumatoria de los enteros, por qué lo estás pensando como áreas? Por así que es menor o igual Porque que la integral. siempre es el tema de integral. La suma no es una sumatoria de enteros. Primera cosa, olvídense, no es una sumatoria de enteros. Es una sumatoria sobre enteros de cosas que no son enteros. F no sabemos lo que es. F puede ser F en función de cualquier real. Entonces, es una sumatoria de reales indizada con enteros. ¿Por qué son áreas? Porque es lo mismo por 1. Acá, Claro, de hecho, lo que marea para verlo ahí es el 1 1 que tenés por multiplicando. Ahí va, es ese 1. este 1 que es el área del rectángulo. Porque como Claro, o tenemos un sea, el de intervalo, la base, digamos. es de la base, ok. O la ¿Ahora lo partición. entendés? ¿Lo entendés ahora? Así. Ajá, O claro. Ok, sea, tenés y una ahora es el partición de base área. 1. Claro, es lo mismo, Hay una claro. base 1 acá, hay una base Claro, 1. claro, ahí no te pone Acá, el 1 porque disculpa, es lo mismo. desaparece porque la base vale 1, entonces cuando yo multiplico por 1 no me cambia nada. ¿Ok? ¿Entienden ahora? Claro, sí. Claro, ¿Ok? ahí la clave es la partición esa. Esa partición. La partición acá tiene una amplitud, un ancho 1, Claro. entonces no hay problemas. Ah, Entonces, perfecto. si ven, entonces ahora podemos ver el B, no lo voy a hacer, pero el B es la misma idea, pero con otra partición. Es decir, ahora la idea es que para hacer el B hay que cortar, antes teníamos un intervalo de ancho n que cortamos en n trozos y cada trozo tenía una amplitud de 1. Ahora en el ejercicio B hay que cortar el intervalo global de ancho n en n por m trozos. Es decir, cada trozo será de ancho 1 sobre m. Ya está, y es la misma idea. Y ahora pueden ver, no lo escribí. Pueden ver? N trozos de ancho 1 sobre N. No, n por m trozos. Lo voy a mostrar, voy a hacer disculpa, tengo que hacer un subshare. Voy a hacer un cambio acá y voy esto. Ok. Lo que estamos mirando ahora es, entonces, terminamos esto y lo que queremos es este. Ok. Y es exactamente la misma idea. Ahora tenemos un intervalo 0n. ¿Ok? Y es el mismo intervalo como anteriormente, pero antes lo cortamos en n trozos. Y cada trozo tenía un ancho 1. Ahora lo vamos a cortar en m por n trozos. Es decir, cada entero natural será cortado en m trozos. Entonces, tenemos un intervalo de tamaño n cortado en n por m trozos. Entonces, el ancho individual es 1 sobre m. Y acá pueden ver que tenemos la fórmula sobre m, y es la misma cosa. Es decir, no cambia nada. Es el mismo argumento como anteriormente. Hay que cambiar el tamaño de los rectángulos. Lo pueden hacer en ejercicio adaptando el caso anterior porque es el mismo argumento. Lo único que cambia es que ahora hay que cuidar al hecho
que estamos cortando nuestro intervalo en n por m trozos. Si tienen dudas, hay que poner, por ejemplo, n igual a 3 trozos y m igual a 2 y hacer una figura. Yo propongo que ustedes, no lo voy a hacer porque ustedes tienen papel, tienen hojas. Yo propongo que ustedes consideren el caso particular de n igual a 3, m igual a 2, lo que significa que van a cortar su intervalo en 6 trozos. Tendremos 3 enteros naturales, cada uno cortado en 2. Tenemos 6 trozos distintos y después se hace del mismo modo. Cada intervalo tiene un ancho 1/2 y ya está. Es el mismo argumento. Ok, no voy a seguir la fórmula, es un buen ejercicio para ustedes. Yo prefiero avanzar a hacer más ejercicios. ¿Ok? ¿Entienden más o menos la idea? Sí. Quizá uno, Sí. por ejemplo, una buena cosa, en este caso, que hay que hacer un dibujo, un ejemplo, uno de ustedes podría preparar la corrección y escribirla. Y mostrarlo, tiene un grupo de Telegram, entonces alguien podría decir, ok, yo hago usando el modelo que hice en el ejercicio anterior y pueden subir la corrección. Y yo supongo que hay uno o una de ustedes que saben hacerlo ahora. Entonces puede mostrar a los demás y será excelente. Yo prefiero pasar a otros ejercicios. Porque tengo una gran lista, es mi problema. Entonces, si no gritan todos, podemos pasar al siguiente. ¿Ok? Vamos, O pasamos, bien profe. gritan. Pasamos, profe, sin problema. Pasamos, ¿ok? Ah, no hay gritos. Yo esperaba. Y mis gritos. Ok. Stop. Ok. Profe, una cosita nomás. ¿Sí? Que, porque cuando estás escribiendo ahí, al principio pusiste mayor igual, y como las desigualdades son todas menor igual, no sé si te quedó mal o está Es bien igual mayor que sea igual, mayor igual. siempre ¿Está es bien? mayor igual. Siempre mayor igual. No podemos poner más en este caso. Ok, Ah, bien. porque siempre, no, puse mayor igual, está bien. Esto que hay que poner. Mayor igual siempre es más seguro. Menor es más peligroso. Mayor es más peligroso, porque hay que estar seguro que hay menos una pequeña distancia. Acá mayor igual es una cosa, no estamos seguros. Ok, y hay Facundo L que gritó, pero no lo escuché. Ok, ¿cuál es el próximo ejercicio que tenemos en la lista? Entonces terminamos el 2.3 y a 2.3 y después había el 3.4. Ok, ¿qué es el 3.4? ¿El 4 de las funciones convexas no estaba? Ah, no lo puse, pero hay que ponerlo, yo pienso que hay que ponerlo, tienes razón. 2.4. 2.4 lo pongo porque pienso que es un ejercicio importante. Ah, pero sí, yo lo había puesto. Por eso. Sí, lo había puesto. Es terrible. El profesor quiere esconder un ejercicio para evitar hacer cosas difíciles, quiere ser deshonesto y los estudiantes lo ven. ¿Cómo puedo yo hacer si me miran? ¿En serio? Ok, entonces desgraciadamente observaron que yo quería escaparme y tengo que hacer el 2.4. Ok, el 2.4. Profe, ¿podríamos ver después si da el tiempo el 2.3, que estaba medio difícil, después de Pero terminar ya solilla? lo acabamos Lo ahora. acaba de hacer. Ya acaba de Perdón, ser. el 3.2 quise decir. El 3.2. El 2.2. Pero ya lo vimos la vez pasada. Sí, creo que sí. Martes lo vimos martes. Ah, bueno, si alguien lo tiene y se anima a pasármelo después. Sí, pero es importante cuando hay clase de consulta que sepan los ejercicios que ya hicimos en las clases anteriores. Hay que revisar esto antes. Ok, entonces 2.4.
funciones convexas. Esto es un tema mucho más complicado, o un poquito más complicado. Entonces, la intuición de las funciones convexas es exactamente la de la figura. Entonces voy a compartir la letra. Ok, una función es convexa cuando para todos x, y en el intervalo de definición de la función, y para todo t entre 0 y 1, tenemos la fórmula que f de tx más 1 menos ti es menor o igual a t f de x más 1 menos t f de y. Ok. Esta fórmula, acá voy a tomar esto. Parece súper rara, súper mágica, pero corresponde a una cosa muy interesante que es la noción de interpolación lineal. Es decir, si yo tengo dos valores, ¿ok? Es algo de GeoGebra. Tengo x e y quiero hacer un deslizador que me mueva las cosas de x a y continuamente. Lo que permite hacer esto es esta fórmula. Esta fórmula, t, acá es tx más 1 menos t y vamos a ver lo que hace. ¿Qué pasa cuando vamos a entender esta fórmula? Yo supongo x e y fijados y ¿qué pasa cuando t igual a 0? ¿Qué vale esta cosa? Y. Vale y. Ok, entonces esto corresponde a t igual a 0. Oh, me perdí, de vuelta. Ok, cuando t vale 0, calcula, ¿qué pasa esta expresión? Cuando t vale 0, ¿qué vale? 0 acá, esto es Sí. 1 por y, es decir, y, vale y, ¿ok? Sí. Y cuando t vale 1, ¿qué pasa? Si t vale 1, tengo x Sí. más nada, porque es 1 menos 1, 0 por algo. Entonces me va a dar x, ¿ok? Es decir, cuando t igual a 1, esta expresión vale x. ¿Entienden? Tengo una expresión que cuando yo pongo t igual a 0 me da y, cuando yo pongo t igual a 1 vale x. ¿Qué pasa si yo pongo ahora t igual a 1 medio? Obtengo x sobre 2 más y sobre 2, es decir, x más y sobre 2, el promedio. Que pueden poner acá, y esto corresponde a t igual a 1 medio. Entonces entienden ahora que t es un deslizador que va de y hasta x cuando t va de 0 a 1. Es decir, cuando t se mueve entre 0 y 1, esta fórmula es un deslizador que se mueve entre y x. ¿Entienden esta cosa? Es un modo, cada vez que yo tengo que hacer un deslizador entre dos números, uso esta fórmula. Se llama una combinación baricéntrica. ¿Ok? Pero la misma fórmula, yo puedo ver lo que pasa, entonces es lo que pasa acá. Esta fórmula tx más 1 menos ti es el deslizador. Cuando t vale 0 empieza acá y cuando t crece va hacia allá. ¿Ok? Pero también podemos hacer lo mismo con los f. Es decir, podemos decir, ok, vamos a hacer el mismo deslizador f de x y f de y. Y si yo hago ambas cosas, obtengo una recta. Es decir, cuando t se va de 0 a 1, esta expresión se va de y hasta x, mientras esta expresión se va de f de y hasta f de x. ¿Y qué pasa si yo hago ambas cosas simultáneamente? Obtengo una recta. Esta recta. ¿Ok?
¿Qué dice la desigualdad que f de tx más 1 menos ti es menor o igual a esto? Esto dice que la curva siempre está por debajo de cada recta que corta cada arco. Se llama ¿cómo se llama? Una cuerda. Es decir, una función convexa es una función así. Cada vez que yo dibujo mi función, que yo tomo dos valores cualquiera, acá y acá, que yo dibujo la cuerda, que es esta recta, la función se queda por encima, por debajo. ¿Ok? Esto es una función convexa. Esa definición. Y formalmente se escribe así. Esta expresión complicada no dice otra cosa que cada vez que yo dibujo una cuerda en mi función, la función se queda por debajo. ¿Ok? Es una función convexa. Hay funciones no convexas. Voy, por ejemplo, a mostrar un ejemplo. Ejemplo de función no convexa, las funciones cóncavas. Eso es una función no convexa, porque ahora, si yo dibujo una cuerda, se ve que en este caso, la función está por encima de la cuerda. ¿Ok? Y depende también, hay funciones que son en algunas partes convexas, algunas partes cóncavas. Por ejemplo, acá. En esta parte la función es cóncava, está por encima de todas las cuerdas posibles. Si yo dibujo una cuerda acá, por ejemplo, o una cuerda acá, o una cuerda acá, la función está por encima. Pero la parte de acá es el contrario. Acá la función está por debajo de sus cuerdas. ¿Entienden esta idea de cuerda? Entonces, esta fórmula no dice otra cosa que la función siempre está por debajo de sus cuerdas. ¿Y cuál es el interés de esta noción cuando se interesa la integral? Es que cuando tenemos una función cóncava, podemos decir que el área de ese trozo siempre es menor o igual al área de ese trapecio. Por definición de convexa. Y es lo que dice esta cosa. Entonces, y es así que hay que entender esa ventaja. ¿Dónde está el trapecio del triángulo, digamos? No es un triángulo, es un trapecio porque acá te falta un lado. Mira, hay un lado acá, hay un lado acá. Entonces tienes un trapecio. Parece un triángulo, pero no, es un trapecio. Porque acá tienes un lado que te olvidaste. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Este no es un triángulo, es un trapecio. El lado es pequeño, pero es un lado, no es un punto. ¿Ok? Y generalmente es algo que vamos a ver en todas las funciones convexas. Es decir, si yo defino acá una función convexa acá, yo quiero calcular la integral entre dos valores, por ejemplo acá. Siempre podré decir, ok, puedo hacer esta cuerda, que es una recta, y puedo decir que el área de la función está por debajo del área de ese trapecio. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es probar que la función f de x es igual a x cuadrado es convexa. Y después hay que demostrar esta cosa. Y si miran bien, vamos a hacerlo. Ok. Hacemos este ejercicio. Probar que la función... Ok, tengo que hacer un... ¿Entienden la idea geométrica? Porque después voy a dejar de hacer figuras y voy a hacer las cuentas. Pero hay Sí, que sí. mantener la figura en la cabeza. Es el gran problema de los estudiantes. En su cabeza lo que tienen son fórmulas y es lo que no hay que tener. Para hacer matemática, lo que tienen que tener en su cabeza es figuras. Las fórmulas siempre ejemplifican un dibujo. Y son los dibujos que tienen que mantener en su cabeza. Ok. Ok. Ahora, stop share y voy a pasar
Ok, ahora... share screen. Ok. Entonces, son las funciones convexas, es el ejercicio 2.4. Ok, entonces la primera cosa es probar. Una pregunta. Esto puede ser, por ejemplo, si a usted le preguntan dar aproximadamente el área de una curva, usted puede trazar la cuerda, calcular rápidamente esa área y decir que debajo de esa área hay Tal una cual. función. Pero la cosa interesante es que como es convexa, sabemos que la aproximación que te vas a hacer con el trapecio será una aproximación superior. Superior, claro. Ahora, ¿esa área no depende de qué tan convexa sea la curva? Ah, por supuesto, pero lo que nos interesa no es algo cantitativo, lo que nos interesa acá es calitativo. Solo queremos saber que el área real está por debajo del trapecio. Y no necesitamos saber más hasta ahora. Cada cosa en su tiempo. Ok, entonces, primera cosa hay que demostrar que esta función cuadrado es convexa. Ok, entonces, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que para todos x y nr y para todo t en el intervalo 0, 1, queremos que tx más t menos 1 y tiene que ser menor o igual a tf de x más t menos 1 f de y. Algo así, ¿no? Esa es toda esta fórmula. Ok, ya expliqué, ya vimos no lo voy a mostrar más, pero en el práctico tienen la figura que explica qué significa esto. Esto te dice esencialmente que la curva de la función está por debajo la cuerda correspondiente. Entonces, es lo que queremos calcular, vamos a calcularlo. Entonces, vamos a calcular ambas cosas. Primera cosa es tx más t menos 1 y cuadrado. Ok, ¿qué vale esto? Vale t cuadrado x cuadrado. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una resta. Entonces, para demostrar esto, vamos a calcular la resta. Ok. Menos, ¿ok? Y es claro que si yo soy capaz de mostrar que esta resta es negativa, gané. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la resta. Esta resta, ¿vale qué? Vale tx cuadrado más t menos 1 y cuadrado, menos tx cuadrado, menos t menos 1 y cuadrado. Ok, y vamos a hacer las cuentas. T cuadrado x cuadrado más t menos 1 x cuadrado y cuadrado. Después hay el doble producto que son t por t menos 1 xy. Y acá menos tx cuadrado menos t menos 1 y cuadrado. Ok. Esto parece horrible, pero... Profe, ¿Sí? ¿no son 2t menos 1x, sí? Acá, Ujú. ¿No es así? gracias. De nada. Ok. Está bien. A veces yo me equivoco y gracias. Ok, ahora vamos a ver lo que pasa. Ahora tengo miedo. Nunca lo demostré. Hace años que no demostré esta cosa. Entonces vamos a ver t cuadrado menos t. T cuadrado menos t. X cuadrado. Más. Después hay el t menos 1 cuadrado menos t.
por y cuadrado más 2t t menos 1 x. Yo pienso que tengo todo, ¿no? Acá t menos 1 y cuadrado menos... Ok. ¿Y ahora qué pasa? Esto ya sé que esta parte es negativa. Porque sabemos que cuando t está entre 0 y 1, el cuadrado de t es menor o igual a t. Entonces, esto es algo chico menos algo grande. Entonces, este número es negativo. Este número negativo por un número positivo, esto es número negativo. Ok, este número. No, este número. Mismo, me equivoqué, no era un t acá, era un t menos 1. Ok. Es el mismo argumento. Esto es un cuadrado menos el número cuando el número está entre 0 y 1. Cuando t está entre 0 y 1, t menos 1 también. Entonces, el argumento que use para el t cuadrado y el t va a funcionar del mismo modo para el t menos 1 cuadrado y el menos t. Entonces, esto es negativo. Mi problema es esta cosa. Ok. T menos 1. Esto, el problema es que esta cosa me parece positiva, pero hay un error de cuentas o no. 2t menos 1. T por t menos 1. No sé, estoy perdido. Ok, lo voy a dejar por la próxima vez. T menos 1 es negativo. Pero no me equivoqué, no era un 1 menos t, porque... es 1 menos t, me equivoqué en mi fórmula, disculpa. Esto es 1 menos t. Disculpa. Ok. Parto, en todas las partes donde puse t menos 1, hay 1 menos t. Ok. Es 1 menos t. 1 menos t. Es 1 menos t acá. 1 menos t. 1 menos t. Ok. 1 menos t. 1 menos t. 1 menos t. Y es mi gran problema. Es que acá los argumentos no cambian. Pero. Esto es 1 menos t por 1 menos t menos 1. Ajá, ok. Ahora hay cuentas que yo no había visto. Mi problema es que, ¿entienden lo que yo quiero hacer? Yo quiero demostrar, la cosa que quiero demostrar es esta cosa. Es esta cosa negativa. Si esta cosa es negativa, ya gané, porque esto va a implicar que esta desigualdad se cumple. Entonces, quiero demostrar que esta cosa es negativa. Pero ahora veo nuevas simplificaciones. T cuadrado menos t por x cuadrado es t por t menos 1 x cuadrado. Esto se cumple. Más esto es 1 menos t por 1 menos t menos 1 x cuadrado. Y acá hay 2t por 1 menos t x. Ok. Ahora yo veo mejor. T menos 1 x cuadrado más. Acá es 1 menos t por 1 menos 1, es decir, t menos 1 por t y cuadrado. ¿Ok? Y 2t por 1 menos t x. Es decir, todo esto se simplifica, tenemos súper suerte. Por x cuadrado más y cuadrado
más, y ahora hay algo horrible. Sí, está bien. Está bien. T menos 1 más 2xi, es decir, es igual a t por t menos 1. ¿Sí? ¿Me equivoqué? Sí, en ese renglón, usted puso más 2t por 1 menos t. Sí. Para que te quede el 2xi es menos 2xi, no más 2xi. Porque cambias el signo del adentro. ¿Esto? Ujú. Perfecto, gracias. Me encanta la gente que me corrige esa cosa. Hay gente que sigue porque yo me equivoco. Ok, esto es x menos y cuadrado. Ya está. Ya terminamos. ¿Qué piensan del signo de t? ¿Cuál es el signo de t? T está entre 0 y 1. ¿Cuál es su signo? Positivo. Positivo. T menos 1. Negativo o nulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como t es menor o igual a 1, esto es negativo o nulo. Y esto es positivo o nulo. Entonces, estamos multiplicando un número negativo, positivo o nulo, por número negativo o nulo, por número positivo o nulo. El resultado es negativo o nulo. Ya está. Esto demuestra la desigualdad. Entonces, luego tenemos que, nos demostramos que esta cantidad es negativa, ahora lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que esto es menor o igual a esto. Y ya está. ¿Ok? Esto demuestra la cosa que queríamos obtener. Ok, espero que no me equivoqué en mis cuentas. ¿Alguien puede verificar mis cuentas? Ok, su próximo ejercicio es verificar mis cuentas. Una pregunta. ¿Sí? Ahí sustituiste la x por un x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Cuando restaste todo, No entiendo. pusiste a la x al cuadrado. Sí, porque era el todo al cuadrado acá. Ah, me equivoqué, disculpa, había un error. Sí, acá f de x es x cuadrado. Entonces demostré que la función f de x cuadrado es convexa. Esta función es convexa. Esto es una prueba con el caso particular de esta función. No todas esas funciones son convexas, es decir, no voy a seguir haciéndolo, no voy a conseguir haciéndolo con toda la función, por supuesto, pero con la función cuadrado funciona. ¿Ok? Ok, gracias. Ahora vamos a hacer el B. Profe, ¿Sí? antes de que siga, entonces la idea es cambiar a x por la función que vos querés demostrar que es convexa. Tal cual. Sí, ¿no? Ahí Por va, supuesto. porque no me terminaba de cerrar. Si yo Ahora quiero sí, demostrar ahora que sí. alguna función es convexa, hay que usar la fórmula de la función. Claro, sí, 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 ¿No? sí, está, ahora sí, sí, perfecto. Acá yo uso la fórmula de la función, es decir, reemplacé la función por su valor. Y acá f de tx, ¿viste? Acá reemplacé f por la cosa cuadrado. Claro. Cada vez que yo, ¿viste? Lo reemplacé exactamente Sí, la sí, sí. cosa. ¿Ok? Y después hice las cuentas. Ok. Entonces, es decir, la función f de x igual a x cuadrado es convexa. Y esto ya lo vemos. Pero es interesante ver que se ve de modo geométrico, pero estas cuentas es una confirmación algebraica de la intuición geométrica. Pueden ver que el problema de la función cuadrado es que geométricamente vemos que es convexa. Basta con dibujar la curva es una curva típica de función convexa. El problema es que no porque nuestros ojos, no es suficiente decir, nuestros ojos ven que es convexa. Hay que demostrarlo. Y esto es una demostración que la función es convexa. Porque funciona para cualquier número x, cualquier número y cualquier número t en el intervalo 0,1.
X y Y están en cualquier parte del plano de la recta real, mientras t está en el intervalo 0, 1. Usé varias veces que t estaba entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la B. La B es fácil. La B es la cosa del trapecio, es la relación del trapecio. Es decir, integral de A a B de f de t dt es menor a que. La cosa interesante es que podemos decir que, primera cosa, hay la intuición del trapecio. ¿Cuál es el área del trapecio correspondiente? El área del trapecio será, primer lado, sería f de a. Primera cosa, la amplitud es b menos a por el área, la subcosa, el área del trapecio correspondiente sería f de a más f de b sobre 2. Esto, pero quizá tenemos otra cosa acá. Ojo. T por f de b menos f de a sobre menos a más f de a. Ah. Esto es pendiente. Mi opinión es que sí. Después... Eso que tiene al lado de la derecha es una partición, ¿no? Es una partición de uno solo, de un trozo, pero no es una partición acá, es una menoración. La cosa es que lo que decís es que f es menor o igual a la función que es la recta correspondiente. Y el problema es que yo no estoy seguro que la fórmula esté correcta. Es mi problema. ¿Cuál fórmula? ¿La del área del trapecio? De la B. El ejercicio B, parte B. Ah, pensé Profe, que era del área. profe, mezcló el ejercicio B y el C. No, pero estoy hablando del B ahora. Intento Claro, haciendo pero el B. copió la mitad de la parte del B y la otra mitad de la parte C, me parece. No copié acá. Lo que hice es lo que yo podía... no escribí el B, hice mi propia razonamiento afuera de la letra. Ok, pero tengo que escribir, tienes razón. Tengo que escribir la letra. Yo ya estaba pensando, es mi problema. Entonces, integral de A a B de U de T por ok, f de B menos f de A. Sobre B menos A. Y dice más f de A. Y faltan paréntesis. Primera cosa es que faltan paréntesis porque está mal lo que está escrito. Es esto, ¿no? Que queremos demostrar.
Y ahora tengo yo que decir que tengo grandes dudas sobre esta fórmula. Mi intuición es que falta un factor 2. Mi intuición... ¿Esa no es la pendiente de la gráfica y esa no es una recta? Sí, la cosa es que... Ah, sí, esa recta. Sí, tienes razón, esa recta. Va a funcionar esto. Claro, ¿Va? es Sí, el M de la esto va a recta. funcionar. Tal cual. Ok, vamos a usar la propiedad de convexidad. Es decir, ahora... sí, esto. Hay que cambiar, hay que hallar el buen T. Ahora hay que pensar un poquito, ¿cómo presentarlo? Sí, tienes razón. Yo pensaba que era un área, pero no es un área, es otra función. Y es la función lineal. Ok. Entonces, ahora, la cosa es siguiente. Es que tenemos T entre... Ok. sea T en el intervalo AB. Vamos a introducir sea U el factor T reducido, es decir, T menos A sobre B menos A. ¿Entienden esta cosa? Y ahora voy a escribir F de UA más, vamos a considerar UA más 1 menos U. Esto, ¿por qué yo considero U igual a T menos A sobre B menos A? Porque esta cosa pertenece a intervalo 0, 1. Ok, entonces yo observo que UA más U menos UB es igual a ¿qué? Por definición, UA más 1 menos UB es igual a T. Obtuve esto. Ok, vamos a verificar. Tenemos U igual a T menos A sobre B menos A. Entonces, U igual a esto. Entonces, U por B menos A igual a T menos A. Entonces, T es igual a A más U por B menos A. Y es igual a ¿qué? Es igual a por U, B por U, no, B por U más UB, yo diría UB más 1 menos U. Y ya está. Conseguí. ¿Por qué conseguí esto? Es que conseguí escribir T como una combinación baricéntrica de B y de A. Entonces tenemos que para todo T en el intervalo AB, con la notación U igual a T menos A sobre B menos A, tenemos que F de T es igual a F de V más 1 menos UA. Y ahora yo puedo usar el hecho que mi función es convexa, es menor o igual a ¿qué? Es menor o igual a U F de B más 1 menos U F de A. Y después yo puedo usar las cuentas, hacer las cuentas. U F de B más 1 menos U F de A. U es una cosa complicada. Es T menos A. Ok, acá hay que hacer las cosas. Es T menos A sobre B menos A. Y acá hay F de B. Ok. Y 1 menos U. 1 menos U es 1 menos U. Si yo me es 1. 1 menos U normalmente debería ser B menos T
sobre B menos A f de A. Ok. Acá usando el hecho que si U observación, acá hay una observación, si U está esto, observación en este caso tenemos que 1 menos U es igual a B menos A sobre B menos A menos T menos A sobre B menos A, se llama reducción al mismo denominador, y esto es igual a B menos A menos T menos A sobre B menos A, y esto es lo mismo, B menos A menos T menos A, hay un T menos, no, es un menos T, y me queda menos A con más A, B menos T, sobre B menos A. Ok. Tenemos esto. Entonces, esto es esto. Y después hay que hacer las cuentas. Hay un f de b, f de a. Voy a hacer un t. Voy a tomar lo que hay en t. Hay t por acá el t por f de b menos f de a. Sobre b menos a. Y ahora, acá lo que me falta es el término en menos a, que es menos a por, que lo conté este término, menos a por f de b sobre b menos a, más b por f de a sobre b menos a, y ya me equivoqué, porque yo no sé ir más lejos. ¿Me equivoqué? ¿Está bien o está mal? Acá me perdí un poquito en mis propias cuentas, porque tengo que verificar acá. 1 menos U es igual a B menos T sobre B menos A. Entonces, este 1 menos U es B menos T sobre B menos A por F de A. Esto está bien, T menos A, F de B sobre B menos A. Acá puse OK, ahora hay que poner T, F de B sobre B menos A menos T, F de A sobre B menos A, T, F de B menos F de A. Acá me queda menos A, F de B sobre B, menos A. Acá y hay algo que me falta. Ok. Acá hay un argumento que me falta. Profesor, ¿no se cancelan los T? ¿Por qué los T se cancelaran, dirían? Porque en una está sumando y en la otra restando. Sí, pero este factor de algo distinto. Acá hay un f de b, acá hay un f de a. Ah, perfecto, perfecto. Esa razón porque al final hice t por sobre b menos a, acá f de b en positivo y f de a en negativo. Claro. ¿Okay? Entonces, esto que acá. Y esto está bien porque es lo que queremos. Pero lo que me queda al final es a por f de b, es decir, lo que me queda es esta cosa. Esta cosa está bien porque es lo que dice la letra. Entonces es una buena cosa. Y acá mi problema es más b f de a menos a f de b sobre b menos a, y acá tengo algo que no entiendo. Y pienso que mi fórmula es incorrecta. Pienso que me equivoqué. Ok, hay que verificar mis cuentas. Ok. B. FK. Ok, está bien acá.
Pero quizá hay una hipótesis que no vi. Después podrías explicar de vuelta el cambio de S a U. Esto es complicado. El problema es que de T a U, porque C no hay C acá. De T a U. La idea es que yo quiero hacer aparecer la fórmula de convexidad. El problema es que T se queda entre A y B. Lo que necesito es un número entre 0 y 1 para usar esta fórmula. Entonces, la idea es que a cada número T entre A y B, o que sea, a cada T entre A y B, se asocia el número U entre 0 y 1, definido por esto. Esto está hecho para pertenecer a este intervalo. Es decir, ok, es súper fácil. Si T está entre A y B, entonces T menos A está entre 0 y B menos A. ¿No? Pero si estoy entre 0 y B menos A, y que divido por B menos A, obtendré algo entre 0 y 1. Y esa razón de ser de U. U es solo para ver que a cada variable T yo asocio un U que está en el buen intervalo. Y gracias a este truco podré usar la fórmula de convexidad. Porque si yo tengo un T que no está en el buen intervalo, no se puede aplicar la fórmula de convexidad. La fórmula de convexidad solo se aplica para un T entre 0 y 1. Entonces, como yo no tengo el derecho a aplicarla para un T entre A y B, la voy a aplicar a un U entre 0 y 1. Y es el truco. Acá observo que si U es esta cosa, 1 menos U es B menos T sobre B menos A. Entonces tenemos que U es igual a T menos A sobre B menos A, lo que dice U por B menos A es T menos A. Y al final T... Profe, ¿sí? Mateo no tiene... Le está escribiendo por el chat porque no tiene micrófono y quiere hacerle una observación. Sí, pero hay un error, sí, que lo haga. Lo hizo en el chat porque no tiene micrófono. Sí, sí. ¿Qué hace Mateo? No, Franco fue el que dijo, creo. Franco. Dijo algo sobre el 1 menos U. 1 menos U, pero no ve... está mal el 1 menos U. Como 1 no es 1 esto. Ok, gracias. 1 menos U. 1 menos U es B menos A sobre B menos A menos T menos A sobre... ¿Me equivoqué? No. Está bien, hasta acá, ¿va? B menos A sobre T menos A. Ok, voy a verificar. No, quizás yo me equivoqué. Esto puede explicar muchas cosas. Ok, cada T se asocia el número U. 1 menos U es B menos A sobre B menos A. Esto está bien como 1 menos T menos A sobre B menos A. Ok, B menos A menos T menos A sobre B menos A. Acá hay un B que se mantiene. Hay un menos A más A que desaparece. Y hay un menos T que se mantiene. No entiendo dónde está el problema. Es 1, sí, la fracción tiene arriba lo mismo que abajo, es 1. B menos A sobre B menos A, esto vale 1. Entonces no entiendo. Ok, entonces acá hay un problema y yo tengo que corregirlo. Ok, y no tenemos tiempo porque tenemos que terminar ahora. Entonces acá hay que arreglar un problema. Es decir, no tenemos la fórmula que queremos. Yo no tengo la fórmula que quiero. Tengo otra fórmula, pero no la fórmula que quiero. ¿Alguien vio el problema o no? Mateo dice, no pongan estos ejercicios en las pruebas. Por supuesto que vamos a poner ejercicios mucho peores. Qué maldad. Sí, sí, somos malos. Nosotros, saben que yo soy especialista de proteger los gatitos.
Es importante proteger los gatitos, salvar a los gatitos. Pero Son los nunca, gatitos, siempre nunca... lo veo con ese, no sé qué son. Pero hay que mirar mis clases. Miran mis clases, van a saber cuáles son los gatitos. Es el tema más importante. Es el tema más importante. Pero la cosa es que nunca dije que yo iba a proteger los estudiantes. Ellos se pueden morir, no hay problemas. Entonces la persona que dice que no conoce los gatitos, esta persona piensa que puede seguir cálculo 1 sin mirar las clases de OpenSync. Y esto está re mal. Entonces está re mal. ¿Ok? Divide entre 0 y lo vas a descubrir. Ok, ya me acuerdo. Ok, entonces no tengo respuesta para este ejercicio. Lo que voy a hacer es que antes de mandarles la respuesta, voy a sacar esta parte que quizá es falsa y la voy a verificar, ¿ok? Pero les saco, hay que terminar ahora. Entonces voy a dar los ejercicios, el archivo, hasta este punto, pero voy a sacar el fin porque yo pienso que hay algo mal que no entendí. Profe, ¿Sí? una pregunta. No me quedó claro por qué es que necesitas el t en el intervalo 0,1. Porque t, por definición, está entre a y b. Estamos calculando la integral entre a y b, punto, y a y b no son 0 y 1, son números cualesquiera. Estamos calculando la integral de la función con t entre a y b. Sí. Entonces, lo único que sabemos es que t está entre a y b. Pero la fórmula de convexidad necesita un t entre 0 y 1. Y desgraciadamente, t no está entre 0 y 1, está entre a y b. Entonces no tengo derecho a aplicar la fórmula con este t. Entonces el truco consiste en decir, ok, este t no puede ser usado para usar la fórmula. Voy a usar otro t que voy a llamar u, que él estará entre 0 y 1. Entonces, cuando ya vimos cómo hacer una biyección entre un intervalo y otro intervalo, ¿cuál es la biyección entre el intervalo AB y el intervalo 0, 1? Fácil. Tengo el intervalo AB. Lo desplazo, obtengo el intervalo 0 y B menos A. Divido, obtengo el intervalo 0, 1. Y es esto que me permite de pasar de T a U. Y después, en lugar de expresar las cosas en función de t, las voy a expresar en función de u, que tiene el buen dominio. Y a partir de esta cosa, yo puedo aplicar la fórmula de convexidad. ¿Ok? Pero no vamos a empezar la próxima vez con esta cosa, porque yo tengo que terminar esta cosa. ¿Ok? Ok, ¿lo dejamos para la próxima entonces? Sí, la próxima voy a empezar con este tema, porque hay que terminarlo. Profe. ¿Sí? Quería hacer una consulta, no es necesario que lo escribas ni nada, del ejercicio 3.4. El bosquejo lo hice, y la integración, ¿la tratamos de hacer como por área o con alguna fórmula? Déjame ver. Porque como este práctico es como de intuición de área, como no sabía que... Sí, 3.4. 3.4. Es una función que cuando x pertenece a los enteros, son los puntos de la recta x, y si no, están en cero, sin llegar a un lado y a otro. Esto es vicioso. Esa me Sí, mataste, es profe. vicioso. No es difícil. ¿Viste que es una función que casi nunca toma un valor entero? ¿Cuál es Muy su pocas área? veces. Pero repoca solo en puntos. Sí. Entonces, ¿tienen área o no tienen área estos puntos? No sé si área de... Son no tiene... si haces la gráfica de esta función, son barras verticales, ¿no? Claro. No tiene ancho, Porque no tiene B menos A. no tiene ancho tal cual, no tiene ancho. Lo miro por ese lado. Entonces, respuesta es calcular la integral es 0. Punto. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Esa era la intuición. Es la intuición. ¿Sí? Disculpe mi insistencia, pero por lo que habían dicho en el chat, el 3.2 no lo habíamos hecho la vez pasada. A mí me parecía que no se había hecho. El 3.2 no lo hicimos. Claro, el que había preguntado hace un rato era el 3.2. Ok, no lo hice, pero yo sé, no sé.
Vamos a ver la próxima vez. ¿Ok? Muchas Pero yo gracias. tengo que terminar ahora. Ok, Nos vemos. nos Nos vemos. vemos, profe. ¿Pasa el Chao. archivo? Sí, lo voy a pasar. Tengo que corregirlo un poquito antes. Ok, hay que pasar el archivo. Ahora yo puedo. Ok, ven el archivo. Sí. A Ok, pronto. ok. Ahora me voy. Chao. No, chao, no, Nos profe. vemos.